Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos ver cómo hacer un buen manejo de los pastizales naturales. La presencia de una reserva persistente de semillas en el suelo tiene importantes consecuencias ecológicas en la existencia de las poblaciones vegetales. La germinación de dichas semillas está sujeto a las condiciones ambientales y a las perturbaciones ecológicas, como es el caso del fuego y la inundación. Al dispersarse, las semillas son transportadas a diferentes distancias de la planta progenitora. En el movimiento, no todas encuentran las condiciones favorables para germinar, por lo que algunas permanecen latentes. Ese estado puede durar desde unos pocos días hasta varios años, conformando bancos de semillas. El banco de semillas es difícil de manejarlo en el campo porque digamos, lo que se debería hacer primero es algún análisis para saber con qué banco de semillas, como decís vos, o qué especies contamos, ¿no es cierto? Pero sí, para lo que son manejo de los pastoreos del campo natural, básicamente los campos naturales son todas especies anuales, o sea que dependemos sí o sí de la generación de esa semilla y del cuidado y de que esas semillas nos den el pasto todos los años. Básicamente lo que se debería hacer es identificar las especies que se ven naturalmente en el campo natural y tratar en función de qué ambiente sea y del manejo que le queremos dar, tratar de propiciar el crecimiento de algunas o de otras, buscando parecido a lo que era el manejo de las pasturas, si queremos producción en primavera, verano o producciones en invierno, ¿no es cierto? La alimentación de los rodeos en la cuenca del Salado bonaerense está basada principalmente en el uso del pastizal natural. Este recurso, conformado por la combinación de especies de ciclo invernal y estival, permanece productivo durante todo el año, presentando mínimos de productividad en la estación más fría y máximos de productividad desde finales de primavera hasta principios del verano. Los pastizales están desde que están las vacas, siempre se hizo más énfasis en lo que es pasturas, verdeos, en el reemplazo, y si bien hay mucha información sobre el manejo, ha ido quedando un poco relegada. Una vez que se encuentran los ambientes y los podemos delimitar dentro de lo que serían las condiciones a campo, ¿no es cierto? Es lo mismo buscar ambientes de producciones de verano. Si necesitamos que el pastizal produzca en verano, tenemos que dejar semillar y crecer en otoño, ¿no es cierto? Y si necesitamos producciones para promocionar las especies de invierno, tenemos que cerrar y permitir que semillen en primavera-verano. El cuidado de los pastizales radica en el uso racional que se realice de los mismos, a partir de recorridas periódicas que permitan evaluar cuál es el momento oportuno para ingresar los rodeos. En esta tarea, el manejo agronómico y de consumo resulta fundamental para contar con el recurso a futuro. Buscar los distintos ambientes, posición en el relieve y lo mismo en las lomas que son las más secas, deberíamos tratar de que sean las que producen en invierno, que son donde el problema de agua no es tan importante, y en las partes de los bajos, los bajos dulces o bajos alcalinos, van a ser lo que más producen en invierno, ¿no es cierto? En la agricultura uno no siembra cualquier cosa en cualquier lado, porque conoce el potencial de cada suelo. En el pastizal es lo mismo, nuestros suelos son bastante heterogéneos y tienen distintos pastizales con distinto potencial, y por lo tanto la idea es darles su manejo específico a cada uno. Básicamente dividir por ambientes de acuerdo al tipo de pastizal y darle el manejo adecuado para cada sitio. El crecimiento y rendimiento de las especies naturales se encuentra condicionado por el ambiente. El potencial de cada suelo y la adaptabilidad de los diferentes pastizales a los mismos es un aspecto a contemplar en el manejo. El ABC es separar los ambientes sabiendo que los ambientes más altos de loma y media loma tienen mayor proporción de especies que crecen en otoño e invierno, mientras que los ambientes más bajos, de bajo alcalino y bajo dulce, tienen mayor proporción de especies que crecen en verano. Esto nos da la idea de que tenemos que promocionar de alguna manera las invernales arriba, para generar pasto para la aparición, que es un momento de alto requerimiento, y utilizar los otros ambientes más en el verano. Pero como hay una combinación de pastos en cada ambiente, podemos hacer a través del manejo del pastoreo incentivar o propiciar el desarrollo de especies invernales, básicamente en los ambientes altos. Esto es, a fin del verano, remover el forraje remanente que pueda quedar de verano y darle luz a las especies invernales para que
en caso de que sean anuales germinen y en caso de que sean perennes macollen y se instalen. Y luego darle un descanso, como le daríamos a una pastura. Nadie piensa sembrar una pastura y a los 30 días estar pastoreándola porque está verdecita. Tratarlo como si fuese una pastura, darle un descanso suficiente mientras vamos al bajo y utilizar esos ambientes altos para la aparición. A partir de la aparición vamos a tener forraje invernal que va a ser de buena calidad y no solo va a tener ese beneficio, sino que además va a rebrotar porque son especies invernales. Y vamos a entrar a la primavera con la vaca mucho mejor parada. Después de ver cómo la sustentabilidad en sentido amplio está relacionada al manejo eficiente de los pastizales naturales, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a presentar las novedades en reproducción animal. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. El criterio. Gerenciamiento de cultivos. Gerenciamiento ganadero. Asesoramiento veterinario. Asesoramiento contable e impositivo. El criterio. Gerenciamiento agropecuario. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos. El estudio del material seminal en diferentes especies animales ha generado grandes avances a la reproducción animal. Es por eso que nosotros, a través del siguiente informe, les contamos cómo se está trabajando en esta área en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Para lograr la formación de nuevos profesionales, la Universidad de Buenos Aires, mediante su Facultad de Ciencias Veterinarias, brinda fundamentalmente conocimientos generales sobre los aspectos sanitarios de los animales y la salud pública. En ese entorno educativo, el área de Física Biológica de la unidad académica, mediante su laboratorio de calidad seminal y criopreservación de gametas, presta servicios al sector productivo y apoyo a las actividades de grado. Nosotros estamos en una cátedra que pertenece a las ciencias básicas, que es física biológica. Es la cátedra en la cual se soporta la fisiología junto con química biológica. O sea, estamos hablando del soporte básico del entendimiento de cuál es el funcionamiento de los organismos, tanto de los animales como también es del hombre. De hecho, el hombre también es un animal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de inculcarle a los chicos? Son las normas básicas, las leyes básicas de la física que pueden representar qué es lo que hace alguno de los sistemas. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros con una ley física explicar cómo se mueve la sangre? ¿Cómo podemos explicar cómo un organismo se mantiene con respecto a la temperatura ambiente? ¿Cómo se relaciona con ese medio ambiente? A través de leyes físicas. Hay muchas leyes físicas que son aplicables, por supuesto con algunas modificaciones, pero que nos permiten entender qué es lo que sucede. El estudio del material seminal de las diferentes especies animales es una de las disciplinas que ha evolucionado de manera notable, junto con la adopción y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y técnicas complementarias. Estos avances han sido contemplados desde la unidad académica para adaptar la enseñanza y de ese modo permitir a los estudiantes y graduados estar debidamente preparados. Cuando nosotros empezamos con la formación de posgrado, lo que empezamos a ver es cuáles eran las cuestiones de la profesión en la cual nosotros podíamos aplicar las leyes físicas que estudiábamos en la parte básica. Por eso empezamos a trabajar con la criopreservación de gametas. La criopreservación de gametas, el congelamiento específicamente de espermatozoides, tiene termodinámica, porque hay cambio de temperatura, tiene propiedades coligativas, porque hay fenómenos osmóticos que van y vienen, tiene cuestiones de membrana, porque
hay una relación de la membrana del espermatozoide con el medio que se utiliza. Entonces ya ves que la mitad de la materia está directamente relacionado con un tema muy específico de nuestra profesión, sobre todo en la parte reproductiva. Y ahí arrancamos con ese tema, al que después pudimos sumarle otros que también damos, y empezamos a hacer lo que se llama la formación de posgrado, a través de cursos, de un curso que tenemos de criopreservación de gametas que lleva, creo que más de 25 años ya dándose. Los estudios sobre biología reproductiva aplicada han avanzado sobre diferentes especies, permitiéndole a la ciencia contribuir a la detección de problemas que afectan al sector de la producción animal. Desde el Laboratorio de Calidad Seminal y Criopreservación de Gametas de la Facultad de Veterinarias de la UBA, en el marco de un proyecto institucional, se impulsan líneas de investigación y acciones de transferencia de conocimientos. Básicamente tenemos dos líneas. Una tiene que ver con la conservación, a base de criopreservación, y la otra tiene que ver con la valoración de la calidad. ¿Por qué estas dos? Porque nosotros no podemos criopreservar si no hacemos un buen análisis de qué es lo que pasa. Tenemos también la cuestión de que hay muchas especies en las que trabajamos, muchas de las cuales básicamente son de abasto, el bovino específicamente y el cerdo, y también parte de ovino, y otras especies que son las especies silvestres o especies en riesgo. Lo que tratamos de hacer con ellas es transferir esa tecnología que desarrollamos para las especies de abasto a esas especies en riesgo a los efectos de ayudar en la conservación. Lo que en los últimos tiempos estuvimos viendo que ha habido un gran avance en lo que es criopreservación, tanto en el bovino, bastante en el ovino, no tanto en el cerdo, pero que había una suerte de déficit en lo que era la calificación del semen, la valoración del semen. Entonces hemos puesto unas cuantas pilas en ese lado para tratar de mejorar los sistemas de valoración. Mediante una red de transferencia de servicios, desarrollo y tecnología, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA ofrece conocimientos como acción de asistencia al medio. Desde su laboratorio de calidad seminal y criopreservación de gametas, se interactúa con el sector productivo a partir de la integración a la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial, CABIA. Nosotros tenemos instaurado un laboratorio, es el Laboratorio de Calidad Seminal y Criopreservación, que también tiene bastantes años. Empezamos con el laboratorio en sí mismo a mediados de los 90. Este laboratorio también, como decíamos antes, tiene dos vertientes. Una es ayudar en algunos casos de difícil congelación, donde tenemos colegas que vienen con algún toro, por ejemplo, con algún tipo de problema, o algún animal al que se le quiere conservar material seminal especialmente, y la línea de los animales, como decíamos, silvestres o en riesgo. Y por otro lado, donde estamos teniendo muchísimo trabajo, muchísimas consultas y estamos haciendo muchísimos análisis, justamente son análisis de valoración de la calidad seminal. ¿Por qué? Porque el análisis que hacemos nosotros en el laboratorio es un análisis de mayor complejidad que se hace rutinariamente para analizar el semen. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Hay un toro que cuando se lo ve en el laboratorio con los exámenes estándar parece que anda muy bien. Cuando se hace la prueba de campo no anduvo tan bien. Bueno, ¿es el semen o no es el semen? Los ensayos relativamente estándares, comunes, dan bien, pero nosotros hemos visto que una vez que vos evaluaste todo lo que es común, lo que hay que evaluar es lo que no es común, y lo que no es común es evaluar la calidad del ADN del espermatozoide. La aplicación de los conocimientos ya adquiridos por la biología reproductiva y la física biológica en especies domésticas y las utilizadas para la producción pecuaria, sumada a los esfuerzos científicos, ha permitido avanzar fundamentalmente en el conocimiento del comportamiento de los espermatozoides.
El estudio del ADN seminal ha mejorado mediante la introducción de nuevas técnicas analíticas procedentes de otros campos de la investigación científica, que combinadas permiten obtener información de relevancia. Cuando tenés una célula como el espermatozoide, que en la cabeza prácticamente todo es ADN, si algo le pasa al ADN, seguramente algo le va a estar pasando cuando vaya a ser utilizado en inseminación artificial, sobre todo ahora que se usa mucho la IATF, donde el estrés o el challenge que se hace al espermatozoide es mucho mayor. Y ahí lo que encontramos es que lesiones que aparecen en el ADN son lesiones que podrían estar directamente relacionadas con problemas en la fertilidad, no tanto en la infertilidad, que es un problema muy fácil de detectar, sino en la subfertilidad, que es un problema económico terriblemente grave, porque te das cuenta tarde, y generalmente los problemas de ADN lo que traen no es falta de preñez, sino pérdidas embrionarias. Entonces lo estás viendo a los 40 días, 45 días, y ese es uno de los graves problemas que hoy tenemos en producción. Lo que estamos trabajando justamente es en un análisis integral, en el cual damos una serie de herramientas para la toma de decisión. Esta puede ser previa a la utilización del toro. Ya hay algunos centros, algunos productores que nos traen el semen antes de utilizarlo para hacer una previsión de qué es lo que podría pasar. O, una vez encontrado el problema, tratar de determinar justamente si ese problema puede deberse o no a algún tipo de patología de las que no se encuentran en un análisis estándar. Nosotros analizamos en el ADN la compactación, analizamos la calidad y cantidad de ADN, analizamos la fragmentación, analizamos el intercambio de las protaminas o de las proteínas que forman la estructura de ese ADN, la maduración, y todo eso nos da ciertos niveles. Cuando esos niveles son más altos que un punto determinado, los problemas pueden aparecer. ¿Dónde estamos ahora? Tratando de encontrar para todas las especies cuál es el nivel, o sea, el umbral sobre el cual podemos decir definitivamente de aquí para arriba este toro no conviene utilizarlo, de aquí para abajo sí conviene utilizarlo. Nuestras felicitaciones a los investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA por su aporte a la ciencia y en particular a este concepto de ciencia útil. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. El criterio. Gerenciamiento de cultivos. Gerenciamiento ganadero. Asesoramiento veterinario. Asesoramiento contable e impositivo. El criterio. Gerenciamiento agropecuario. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. En la nutrición animal, el uso de ácidos orgánicos permite lograr un equilibrio en la dieta, y a través del siguiente informe les contamos de qué manera. En la producción animal, lograr el equilibrio de la dieta es el punto de partida. El balance debe contemplar los aspectos nutritivos, los relacionados a los aportes que el alimento hará a la fisiología de los animales y los vinculados a mejorar las características de esos alimentos, conocidos como aditivos. En el grupo de los conservantes de los alimentos, los ácidos orgánicos son frecuentemente utilizados en alimentación animal para la protección del pienso contra su deterioro y el cuidado del aparato digestivo de diferentes especies animales. El origen del concepto vino de la parte de lechones, donde había una limitación fisiológica
en la producción de ácido clorhídrico, entonces el lechón salía del destete, tenía acceso a la alimentación física, pero no tenía un desarrollo del estómago para hacer ya un proceso digestorio, que vos tenés la transformación de pepsinogenia en pepsina para que tengas toda la parte de la digestión proteolítica, y acaba llegando en un substrato, una cantidad de substrato muy grande a nivel del intestino, y el animal presentaba diarreas. Entonces una forma que encontraron para contrarrestar esa situación fisiológica de baja producción de ácido clorhídrico fue el aporte de ácidos vía alimento, en este caso, y atendió muy bien, resolvió un problema importante. Se fueron entendiendo más un poco ese concepto del ácido focado en lechones. Así nació este concepto. Los ácidos orgánicos principalmente reducen el pH del pienso y a su vez modulan los procesos fisiológicos propios de la digestión de los nutrientes en el tubo digestivo del ganado. Su utilización en las dietas ha evolucionado a partir de los resultados de diversos estudios científicos que han evaluado su efecto, tanto sobre el alimento como sobre los animales que lo consumen. Se consagró en la parte de lechones, se empezó a discutir las formas correctas de utilización de los ácidos, se empezó a entender un poco, evaluar valores tamponantes de alimento, empezar a buscarle el uso correcto. Lógico que eso depende país a país o mercado a mercado. En aquellos mercados que se utilizó por mucho tiempo el antibiótico como promotor de crecimiento, el uso del acidificante está un poco mascarado, porque vos tenés dos formas de resolverlo: o lo resuelvo por lo que entra en la boca, o lo resuelvo a nivel estomacal en el caso del lechón, o lo resuelvo a nivel intestinal con el uso del antibiótico. Entonces se mascaraba un poco y permitió lógicamente que el pleno concepto de la utilización del ácido no fuera aplicado. Entonces muchas veces ganó una connotación comercial en la venta del ácido, donde se negociaban dosificaciones, es caro, reduzco la dosis, pero muchas veces el proveedor sabía que estaba amparado con el uso del antibiótico. Entonces era un poco una compensación, ¿no? Y la gente lo usaba porque todo el mundo lo usaba, lo ponía, ¿no? Lógico, te podía hasta reducir un poco la cantidad de antibióticos, pero eso no entraba en la cuenta. La acidificación, mediante la reducción del pH de los ácidos orgánicos en solución acuosa, determinan su capacidad de reducir el pH en el pienso y en el tubo digestivo del ganado. Los ácidos orgánicos contribuyen a una mejora importante de la higiene de los piensos e influyen positivamente en el rendimiento y la salud del establecimiento. En los ácidos tenés dos connotaciones: uno de baja fuerza, como mejorador de desarrollo o promotor de crecimiento, y ácidos más fuertes utilizados para la preservación de los granos, pero son ácidos con mayor capacidad de reducción de pH, ácidos mucho más fuertes, que te permiten preservar la integridad nutricional de los granos a lo largo del tiempo de almacenaje. Ahí también se consagró mucho el uso de los ácidos, ya se viene utilizando, y ganó un otro modelo que son como antisalmonelas en materias primas de origen animal, como harina de vísceras, harina de plunas, harina de carne, donde se viene utilizando básicamente en forma líquida, como forma de garantizar. Hasta poco tiempo atrás, combinado con formaldehído, que es un excelente, ya tiene una capacidad de preservación de la masa, porque se volatiliza y penetra en la masa protegiéndole. Hoy en día ya no tanto, porque se está retirando, se está discontinuando el uso de formaldehído por temas relacionados a quien lo manipula, cancerogénico, en fin, hay unas discusiones con relación a eso, y algunos países ya lo vienen prohibiendo. El intestino de los cerdos, como el de todos los seres vivos, tiene una serie de bacterias potencialmente dañinas al organismo, a la salud intestinal y consecuentemente al crecimiento del animal. Los ácidos orgánicos se emplean en la alimentación de los cerdos debido a su marcado efecto antimicrobiano. Si bien no son antibióticos, son capaces de inhibir e impedir el crecimiento y la proliferación de bacterias patógenas, así como de hongos y levaduras no deseadas. Inicialmente se enfocó solamente el lechón, con una forma de la transferencia entre la alimentación líquida o de la reproductora para alimentación sólida. Y hoy en día, por restricciones de uso de algunos antibióticos o disponibilidad, por un crecimiento de la genética que hoy empieza a valorar más una integridad intestinal que hasta entonces limitante de la genética, tener un buen intestino no marcaba tanto la diferencia como marca hoy, está habiendo una expansión del uso de los ácidos en distintas etapas. En etapas iniciales,
algunos crecimientos y principalmente en la etapa final donde se restringe el uso del promotor de crecimiento por tema de residuos o lo que sea, y vos tenés algunas diarreas que hoy se están controlando con el uso de ácido en esa etapa de las últimas 2 o 3 semanas pre-abate. Para obtener el máximo desempeño, actualmente se hace necesario utilizar nuevos recursos que interactúen con las defensas naturales del organismo. Un nivel bajo de pH promueve un ambiente hostil para las bacterias agresoras, una digestión más rápida y la optimización de enzimas digestivas, y por otro lado, mejora la acción de algunos bactericidas que hayan sido aplicados, por lo que el manejo nutricional debe considerar diferentes variables. Entender bien el tema del uso de alimento. Yo creo que evaluar la capacidad tamponante o cuestionar eso al proveedor del ácido, que sabe cuál es la capacidad acidificante de su ácido. Vía agua también viene creciendo un poco. La limitación son los sistemas de producción que muchas veces no son líneas de agua dedicadas a determinada etapa, entonces dificulta un poco el manejo, pero ya se empieza a hacer la cuenta que vale la pena modificar un poco eso, porque hay una relación de costo-beneficio. Si te da un retorno, ¿y por qué no hacerlo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que es una herramienta, la parte líquida es una herramienta bastante interesante que merece más y aprofundar un poco más ese tema. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.